Hola, buenos días, amados hermanos. Dios me lo bendiga. A los amigos, a todos los amados oyentes que están viendo esta transmisión en directo. Es un privilegio estar con todos ustedes y a los amigos, llevando la palabra, llevando alabanza, llevando las enseñanzas de cerca del reino de los cielos. Vamos a estar iniciando este culto y poniendo en las manos del Señor junto con mi esposa. Que sea el Señor tomando el control sobre todas las cosas, sabiendo que Él tiene determinados los tiempos de nuestras vidas, el tiempo sobre todas las cosas. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, porque Él vive y reina en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y misericordia, Señor. Te ponemos en tu mano este precioso culto, Señor Jesús, junto con mis amados hermanos que nos están viendo en vivo, Señor, y los amados amigos, Señor, que están escuchando esta transmisión en directo. Te pido, Señor, que seas tú manifestando tu poder, tu gloria, Señor Jesús. A través de la alabanza sean tocados, Señor, quebrantado argumento, todo pensamiento contra tu palabra, todo pensamiento contra tu pueblo, contra tu iglesia. Que seas tú reprendiendo al hombre fuerte las tinieblas, que seas tú rompiendo toda atadura, toda cadena, Señor Jesús. Padre amado, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Que a través de tu palabra tú nos hables, Señor Jesús, porque las palabras y la enseñanza es para edificación en nuestras vidas, Señor Jesús, en la cual tu palabra es maná diario a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este culto, te lo ponemos en tu mano. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén, gloria al Señor, que el Señor les bendiga a cada uno de vosotros, amados hermanos, amados amigos en la fe, que se encuentran en diferentes partes conectados. Estamos iniciando este culto. Saludos a la iglesia Monte de Sion, que se ha conectado juntamente con nosotros para poder empezar también este culto para la gloria de nuestro Dios. Y vamos a estar exaltando a nuestro Padre Celestial, como lo hacemos cada domingo también, para darle la exaltación siempre al Rey, amén. Así que somos su pueblo, somos sus hijos y Él quiere de nosotros esa alabanza. Le adoramos por lo que Él es y le adoramos por todo lo que Él hace. No le adoramos por lo que Él nos da, le adoramos por lo que Él es, por lo que Él hace en nuestras vidas. Y lo bueno es que nosotros damos la gloria al Señor porque entendemos que Él nos da su amor, su misericordia y nos beneficia de muchas cosas por su misericordia. Así que saludos a los hermanos que están uniéndose en esta preciosa mañana, a nuestro hermano Patricio Pazmiño, a nuestra hermana Carolina, a nuestra hermana Patricia Rea Paz, a nuestra hermana Jenny también que está conectada, Piguave, todos los hermanos que están conectándose también al otro lado del mundo. Que el Señor les bendiga. Amén. Hermana Dora Chamaidán también, que el Señor les bendiga. Y vamos a exaltar a nuestro Padre Celestial en esta mañana que ha estado orando mi esposo. Y vamos a ponerlo en sus manos. En su presencia danzamos libres. Cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo
Dios, por siempre Rey, por siempre reinarás en nuestros corazones. Eres el dueño y el amo de nuestras vidas, Jesús. Y queremos seguir adorándote porque nos ha escogido Amén. el Señor como un pueblo especial, como el pueblo de Dios, el cual estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es lo que dice la palabra de Dios. Así que te invito que declares conmigo que somos ese pueblo de Dios, un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu nos dio, y su espíritu nos dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo las esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, somos un pueblo especial, llamados para anunciar, y las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu Él nos dio, y su espíritu nos dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo las esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayendo las esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos, sí Señor, anunciaremos al mundo de tu amor, Padre, y tu verdad, Jesús. Gloria a Dios, qué maravilloso es saber que Él tiene un pueblo en cada nación para adorarle, un pueblo que está sirviendo a su presencia. Él está aquí, allí donde tú también te encuentras, porque Él es omnipresente. Él está en todas partes, nuestro Dios maravilloso está en todo lugar. Y somos ese pueblo de Dios, somos el pueblo que el Señor ha escogido para hacer su obra. Amén. Y queremos nosotros también, con nuestra adoración, con nuestra alabanza, poder en esta hora pedirle al Señor que tome el control total como Él lo tiene de su pueblo, de su iglesia, y que Él perdone nuestra tierra, sane nuestras heridas. Sabes que el Señor sane al pueblo de Dios en todas las partes del mundo. Él tiene cuidado de su iglesia, y vamos a decirlo a través de nuestra alabanza, que
somos su pueblo y que hoy queremos venir humillados, como dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo les perdonaré y sanaré su tierra, ¿verdad? Gloria Y al vamos a hacerlo como un clamor de nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial. Sí, Señor. Invocamos al nombre de Jesús, Amén, Jesús. en el cual
El cielo y la tierra son guardados por su poder y por su gracia. Hay algo que también nos dice la palabra de Dios: sin mí nada puedes hacer, y necesitamos todo de la presencia de Jesús, más que todo en estos momentos tan difíciles que es para cada uno de nosotros, en cada familia, en cada hogar. Y podemos dar un clamor de nuestro corazón a nuestro Rey para decirle: Señor, te necesito tu presencia. Así que en esta alabanza que vas a escuchar, abre tu corazón y pídele al Espíritu Santo que Él tome control y domine sobre toda angustia, sobre toda desesperación. Quizás están pasando muchos momentos difíciles, estamos quizás, nos encontramos a lo mejor solos, decimos estamos solos, pero no estás sola. A lo mejor te sientes sola porque a lo mejor estás confinada y no te tocó estar con nadie. Quiero decirte que el Señor está con cada uno de nosotros. Él ha prometido estar con su pueblo. Y esta alabanza se titula Te necesito, y es el clamor de cada hijo de Dios. Necesitamos de Él. Amén. Y dependemos de Él. Te necesito, y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas, y en la tormenta hoy, Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, tú nunca me faltas. Te necesito, Señor, te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito. Dígale: te necesito. Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas, y en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, Él nunca te falla. Te necesito, Dios, porque mi alma, oh Señor, está sedienta, y eres ese manantial, tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito. Pues levanto mis manos, y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hasta el cielo. Te necesito, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hasta el cielo que le necesito. Te necesito, Dios, te necesito, Dios. Dile con todas las fuerzas: te necesito, Dios. Oh, y te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios. Dile con tu corazón: te necesito,
necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Aleluya. Necesitamos al Rey de Gloria en nuestros corazones. Necesitamos Amén. al Rey de Gloria en nuestras vidas. No sé tú, pero yo le necesito cada momento de mi vida, en mi respirar, en mi acostar, en mi levantarme. En todo momento necesito su presencia. Amén. Es maravilloso alabarle al Señor y decirle, Padre, te necesitamos. Amén, Y honramos Jesús. tu nombre. Tú eres nuestro Padre, eres nuestro papi, nuestro papito, quien nos ayuda, quien nos levanta y nos sustenta. Amén. Qué maravilloso es bendecir su nombre. Y en esta mañana mi esposo va a tener la lectura de la palabra y lo voy a dejar con ustedes a mi esposo Eduardo Burgos. Sí. Amén. Amén. Amén, amado hermano. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de los Efesios. En el libro de los Efesios, capítulo 6. Vamos a estar viendo una pequeña reflexión de la palabra de Dios. En el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Un versículo muy conocido. Como prefacio tenemos la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, que es unido en la fe. Y la palabra del Señor nos dice así en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y delante en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena. Con el denuedo hablé, de él de nuevo debo hablar. Hasta aquí la palabra del Señor. Podemos ver que el apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado, escribió a los Corintios, escribió a los Efesios. Y podemos ver qué es la armadura de Dios. Estuve buscando, orando al Señor y diciéndole, Señor, dame una pequeña, para darle una pequeña reflexión a mis amados hermanos. ¿Qué es la armadura de Dios? Es una arma espiritual, amado hermano, de luz. Una arma espiritual de luz. Es un vestido espiritual que Dios nos ha dado a nosotros, los cristianos. No material. Está con el fin de estar preparado. Es un vestido que Dios nos ha dado para estar preparado para la batalla y obtener la victoria en contra de la acechanza de Satanás. ¿Qué significa vestido de toda la armadura de Dios? Armadura del griego panoplia.
Significa del griego panoplia, significa todo completo. Tenemos que estar con la armadura de Dios, todo completo. Armadura completa. Y Dios nos da muchas instrucciones, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Podemos ver en capítulo de Efesios 6, 10 y 18, capítulo 6, el 10 y 18, el cinturón que es la verdad, la coraza, la justicia, el calzado, el evangelio de la paz, el escudo, la fe, el casco, la salvación, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la oración por todo. La oración es la que tiene poder por todo. La armadura es una vestidura compuesta de pieza metálica y cuero de otro material resistente que se utilizaba para proteger de ataque del enemigo del cuerpo del combatiente del soldado. Cuando el pueblo de Israel combatía en aquellos tiempos, se ponía el casco, se protegía. Los romanos se protegían. Podemos ver un punto que yo he estado escribiendo aquí. La explicación de los términos espirituales de la armadura de Dios. El cinturón es hablar la verdad y no mentir. El cinturón te permite caminar con firmeza y libertad. La coraza es practicar la justicia y no la injusticia. Te protege del toraz donde está tu corazón. Mira lo que es Dios, nos protege. La coraza del toraz donde está tu corazón. Nos protege contra todo dardo del diablo. El calzado es hablar el evangelio de Jesús. El calzado protege tus pies de tropiezo y resbaladero. El escudo es depositar toda tu fe y confianza en Dios. Y mire lo que es el escudo, es depositar toda tu fe y confianza en Dios. Protege todo tu cuerpo de los dardos del fuego del maligno. Y el casco protege tu cabeza, tu mente y tus pensamientos. Es tener firme la esperanza de salvación. Y la espada del Espíritu es estudiar la palabra de Dios diariamente y aplicarla. Eso es la espada del Espíritu, es estudiar la palabra de Dios diariamente y aplicarla. Es el arma poderosa para defensa contra el maligno, la palabra de Dios. Y la oración es la cobertura espiritual de parte de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios nos da una cobertura espiritual contra toda acechanza del enemigo. Es una parte de Dios. Es orar en todo tiempo, por todos. El apóstol Pablo también escribe a los Corintios, en 2 Corintios 10, capítulo 3, 5, refiriéndose a una lucha, a una guerra, a un combate. Pues aunque andamos en carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira lo que es la poderosa oración, lo que nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, 5. Ponerse la armadura de Dios es vivir día a día con ella, amado hermano. Nosotros como cristianos tenemos que revestirnos todo día de esa armadura de Dios, vivir día a día con ella. Es no quitarse ninguno de estos 7 elementos. No podemos quitarnos ni uno de estos 7 elementos que compone la armadura de Dios. Por el soldado que se quita uno de ellos podría ser derribado, hermano. Si nos quitamos un argumento de esto, podemos ser derribados por un ataque del enemigo.
Por eso dice en Efesios capítulo 6:11, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8-9, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amada hermana, hasta aquí esta reflexión. Esta es una pequeña reflexión acerca de la armadura de Dios. Nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que revestirnos y tener esos 7 componentes de la armadura de Dios. Sabemos que la oración es la que nos da esa fortaleza. Cuando nosotros doblamos nuestra rodilla, buscamos y estamos en esa intimidad con Dios, estamos protegidos. Porque dice la palabra de Dios que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios nos protege contra todo dardo, contra toda acechanza del enemigo. Dios nos da la fortaleza. Y la palabra de Dios se levanta, la oración se levanta contra todo argumento, contra toda acechanza de la palabra de Dios. Pues hasta aquí la palabra de Dios, hasta aquí esta meditación. Espero que sea de mucha bendición para tu vida y la dejo a mi esposa. Gracias. Amén. Amén. Amén, pues vamos a continuar con la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Y Dios es bueno, para siempre su misericordia, que lo que dice la palabra acerca de que para poder resistir en el día malo. Cuando lee mi esposo en el libro de Efesios capítulo 6, amén, dice vestidos de toda esta armadura para que poder resistir también el día malo. Hoy estamos viviendo días difíciles, ¿verdad? Estamos viviendo días amén, malos para muchas familias, pero sabemos que el Señor es el Dios Todopoderoso y que Él es nuestro Padre, que Él guarda nuestros caminos, guarda nuestras vidas. Si no hubiéramos estado tomados de la oración, pues no sé qué hubiésemos hecho. El Señor, si no hubiéramos estado tomados de Cristo y también hubiéramos estado buscando su presencia, pues estuviéramos nosotros pues eternamente perdidos. Solamente a través de Cristo podemos tener la salvación para nuestras vidas. Así que, amados hermanos, vamos a continuar y yo hoy voy a hablar vamos a hablar acerca de la iglesia que dejó a Jesús. Usted me dirá, ¿cuál es la iglesia que dejó a Jesús? Aquella iglesia que perdió su amor. Esa fue la iglesia que dejó a Jesús y que el Señor la llamó nuevamente a que vuelva a restaurarse y a que vuelva al camino. Así que yo le invito ahora a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios, este es un mensaje que el Señor le dio al apóstol Juan, cuando se encontraba allí, y le dio muchas revelaciones. Apocalipsis significa, en griego es apocalipto y significa revelaciones. Es el libro de revelaciones en el cual el Señor le mostró los últimos eventos y le mostró acerca de la condición de la iglesia en ese tiempo. Y el Señor le habla de 7 iglesias que vamos a ver en el principio del capítulo 2, hablando de las 7 estrellas, y vamos a ver que cada cosa el Señor habla y hay cosas que tienen simbolismo. Y vamos a ver lo que simboliza, ¿verdad? Pero hoy solamente voy a hablar acerca de la iglesia que dejó a Jesús, la iglesia la cual perdió su amor por el Rey y su pasión. Y leemos Apocalipsis 2, y es la iglesia que lo que leyó mi esposo acerca de Éfeso, es la iglesia de Éfeso. Él leyó acerca esa carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, es la situación en la cual la iglesia pues necesitaba y estaba viviendo momentos difíciles también. Y vamos a ver que esta iglesia también está en Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Esta iglesia fue una iglesia que Dios levantó con poder, con grandes milagros, y sucedieron cosas poderosas en la iglesia de Éfeso. Y el Señor le habla a esta iglesia acerca de las cosas
terribles que también habían pasado y que muchos de ellos todavía estaban de una u otra manera inmiscuidos con cosas, creyendo en amuletos, creyendo todavía en cosas oscuras, creyendo que el Señor tenía todo el poder para liberarlos. Pero ahí es cuando dice Efesios capítulo 6, ¿no?, acerca de esos poderes cósmicos que el Señor le comienza a hablar, el apóstol Pablo, a través de a la iglesia de Éfeso. Porque fue una iglesia la cual fue liberada a través de espíritus malignos. Si usted encuentra en Hechos capítulo 19, usted se va a dar cuenta que esta iglesia, la cual fue levantada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, y dice la palabra de Dios que allí estuvieron como colaboradores también de esa iglesia que también empezó en la casa de Priscila, de Aquila, y estaba Apolos también, y Timoteo era pastor de esta iglesia también en ese tiempo que el apóstol Pablo la levantó. 160 años estuvo esta iglesia hasta que después pues se disipó. Vamos a ver Apocalipsis 2, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en Amén. esta tarde te damos las gracias por tus misericordias y por tus bondades, porque son nuevas cada mañana, y por tu misericordia no hemos sido Amén, consumidos. Jesús. Pedimos que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra, y que sea, Señor amado, manifestando tu gracia y tu gloria en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre eterno, que seas tú glorificándote y hablando a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy pues vamos a hablar acerca de la iglesia que dejó a Jesús. Y cuando vi este tema acerca de la iglesia que dejó a Jesús, me estremeció mucho mi corazón, porque esta iglesia era la que había dejado el amor por el Rey de Gloria. Y el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que había quedado, y el Señor, como dijimos, le reveló los eventos futuros. Y Dios lo usó a este apóstol, y en esta isla de Patmos fue la prisión y el destierro. Después de haber sufrido, el apóstol Pablo sufrió también grandes cosas, ¿no? El apóstol Juan, dice la palabra de Dios que fue torturado, que en cierta ocasión lo pusieron en aceite hirviendo. Y dice que él pudo soportar todo eso y salió. Y el Señor estuvo con él y lo guardó. Juan fue desterrado en medio de la persecución del emperador Domiciano. Y dice la palabra de Dios que él escribió esta palabra, el libro de Revelaciones, entre los 86 y 96, después de que él fue liberado, y fue el último de los discípulos que él no murió martirizado como los demás. Pero él quedó, como dijo Jesús, hasta el final. Y él escribe y comienza a hablar acerca de la revelación que Dios le había dado. Y el mismo Señor se le presenta al apóstol Juan y le da la revelación acerca de las cosas que iban a acontecer, las cosas que eran y las cosas que habían de venir, las cosas que ya estaban sucediendo. Y la palabra de Dios en el versículo 19 es el versículo clave de todo, casi el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque escribe, le dice el Señor, las cosas que has visto
y el Señor le comienza a mostrar su esplendor, su gloria, y él comienza en el capítulo 1 a redactar cómo vio en la majestad a Jesús, su majestuosidad vio a Jesús, y dice que él comienza a relatar las cosas que había visto, las cosas que son, como la iglesia de Éfeso y la iglesia en Asia Menor. Estas 7 iglesias se encontraban en Asia Menor y eran iglesias las cuales al Señor en cada una de ellas tenía algo que decirles, tenía un mensaje específico para cada iglesia. Y le dice, escribe las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Quiere decir que hasta el capítulo 3 que vemos de Apocalipsis acerca de la iglesia, son las cosas que el Señor le hizo escribir, de las cosas que estaban pasando. De ahí para adelante el Apocalipsis no es un libro que todavía se haya abierto. No se ha abierto para nada, porque tiene que abrirse los sellos y no se han abierto ningún sello. Entonces el Señor comienza a decirle, escribe las cosas que has visto en el versículo 19, escribe las cosas que has visto, las cosas que son, las que se estaban viviendo con la iglesia y las cosas que han de venir, las cosas que han de ser después de estas. Entonces, por eso es un versículo clave del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no podemos decir que ya está abierto un sello o ya aparece una cosa, otra. No. La palabra de Dios habla acerca de estas cosas que han de venir y nos vamos a enterar, y la iglesia no va a estar aquí cuando se abran esos sellos, y lo que estamos viviendo es principio de dolores. Pero lo que yo quiero hablar es acerca directamente de la iglesia que dejó a Jesús. Hay 7 mensajes para la iglesia de ese tiempo, y que a lo largo del tiempo también de una u otra manera nos está hablando a cada uno de nosotros como cuerpo de Jesucristo. La iglesia de Éfeso era una iglesia que aparece en Hechos capítulo 19, una iglesia a la cual el Señor levantó, una iglesia a la cual el Señor bendijo grandemente, era una iglesia muy poderosa, habían pasado muchos eventos tremendos de sanidades, de milagros, de prodigios. Incluso el apóstol Pablo llegó a esa iglesia de Éfeso cuando llegó en su tercer viaje misionero. Dice la palabra de Dios que Apolos también llevaba predicando, había predicado acerca de la palabra de Dios, y que allí Priscila y Aquila lo tomaron a Apolos porque era un gran disertador de la palabra, pero él estaba predicando a Cristo a través de la ley, y ya él tenía que disertar el mensaje de la gracia de Jesús, y ahí comenzaron a enseñarle también a Apolos. Y dice la palabra de Dios que cuando vino el apóstol Pablo a esta ciudad, este pueblo dice que fue bautizado a través, los creyentes de ese lugar fueron bautizados por el Espíritu Santo. Usted lo puede ver en el Hechos capítulo 19. Y ahí dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos, impuso las manos el apóstol Pablo y hablaron en nuevas lenguas. Otro capítulo que habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. El capítulo 19, como lo habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, como lo habla también Hechos de los Apóstoles 10, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en don de lenguas. Y también nos habla en este capítulo que el Espíritu Santo se derramó en la iglesia de Éfeso. Capítulo 19, vino el Espíritu Santo porque solo conocían el bautismo de Juan, pero no conocían el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que fueron llenos también del Espíritu Santo y comenzaron a ver grandes prodigios allí en esa iglesia, en ese lugar de Éfeso, porque las iglesias no eran templos lujosos, las iglesias comenzaron en las casas, y dice que allí comenzó la palabra de Dios en la iglesia de Éfeso, y grandes gentes, brujos, tremendo en ese lugar, grandes brujos vinieron y pusieron, dice, aún sus libros y todo lo que ellos tenían en posesión, que eran de un alto costo, de un alto valor, dice que lo quemaron, y muchos brujos se convirtieron. Eran personas que eran agoreros, sortilejos, adivinos, encantadores. Eran personas que se habían inmiscuido en las cosas cósmicas y sobrenaturales. Pero ellos entendieron quién era Cristo Jesús y dieron su vida al Señor. Y esta iglesia fue levantándose con una pasión al Señor. Era una iglesia que era celosa de las obras de Dios. De tal manera que ellos dicen que no admitían herejías. Tenían mucho cuidado a quienes ponían adelante a predicar. Tenían mucho cuidado en la enseñanza. Y el Señor comienza a hablarle a esta iglesia. Y vamos a ver lo que el Señor comienza a detallar a través de la palabra de Dios. Quiero decirle que el mensaje que hubo a estas 7 iglesias, 2 de esas iglesias eran buenas. Era la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Quiero detallarlo de esta manera.
dos iglesias más como Sardis y Laodicea. Dos de ellas eran malas, eran de clase muy dominante y eran en su manera de vivir paganas. Y tres de ellas eran mediantemente buenas. ¿Qué quiere decir? Que en esta iglesia se encontraba Éfeso, la iglesia de Éfeso, se encontraba Pérgamo y Tiatira. Y eran en parte buenas y en parte malas. Pero Éfeso era buena, pero se había vuelto indiferente. Las otras eran heréticas y habían mancillado la palabra y eran medianamente fieles. Pero Éfeso era una iglesia a la cual defendía la doctrina a capa y espada. Era una iglesia a la cual decía, si esto está mal, ellos lo paraban, decían no. Y no dejaban que ninguna herejía se hablara desde sus púlpitos. Pero tuvo un gran problema la iglesia de Éfeso. Y fue la indiferencia y el amor, que la pasión con la que habían empezado se fue perdiendo. Y el Señor dice aquí acerca de esta iglesia de Asia Menor. Esta iglesia en el capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando habla de las 7 estrellas, las 7 simboliza la perfección, número simboliza perfección. Y aparte de las estrellas, habla de las 7 estrellas que están en su diestra, habla acerca de las 7 iglesias a las cuales se le traía el mensaje. Habla el apóstol Juan, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: ¿quién es el que es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, y nosotros somos el cuerpo. Y el Señor da el mensaje al que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué quiere decir? De las iglesias, porque Él tiene el control de todas las congregaciones y Él conoce de lo que carece cada una y de lo que tiene cada una. Él lo conoce. Dice esto y comienza a hablarle a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Vemos que esta iglesia es elogiada por la diligencia que tenían en el deber, en todo lo que ellos guardaban, ese fervor que tenían por la palabra de Dios, en guardar, dice, celosamente los atrios de Dios y que no se predicara herejías. Y una de las cosas que ellos tenían era que ellos habían tenido muchas pruebas. 2 veces la palabra paciencia aparece aquí. Aquí dice la palabra: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y el Señor les habla 2 veces acerca de la paciencia en este capítulo. Y les dice la paciencia consigo, a nosotros, consigo pues la prueba nos trae paciencia, y en esa paciencia nosotros somos transformados, y es un fruto del Espíritu Santo. Y esta iglesia fue transformada de esa manera y es elogiada por su diligencia, por su arduo trabajo, porque era muy celosa en las cosas de Dios. Era una iglesia muy activa en buenas obras. Todos quisiéramos estar en esa iglesia, ¿verdad? Una iglesia activa en muy buenas obras. Tenían buenos teólogos. Era una iglesia wow, tremendamente wow. Pero cuando el Señor viene a esta iglesia que tenía tanto conocimiento en la palabra, eran tan celosos de la palabra de Dios, eran tan celosos al púlpito, eran tan celosos de lo que escuchaban, que no permitían ni soportaban a los malos. Había sido probada y habían calificado, había sido probada, pero había algo en esta iglesia que era medianamente buena. Tenía un problema, y es que el Señor les dice: pero tengo contra ti. Ay, esa palabra, pero tengo contra ti. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia tenía muchas obras, pero había dejado algo tan esencial. Pero tengo contra ti, esa palabra que el Señor les demanda: tengo contra ti que me has dejado. Tienes muchas obras, pero me has dejado tu primer amor.
Así cuando muchas veces en un noviazgo Jesús es nuestro novio, es el novio de la iglesia. Cuando en un noviazgo, cuando éramos novios con mi esposo, queríamos estar a cada momento, a lo mejor prendidos en el teléfono, ya eran las cartas y cada momento era a ver cuándo me toca verlo, cuándo él me tenía que ver a mí, y casi a diario queríamos vernos y siempre estábamos ahí en ese constante amor, ¿verdad? Así es cuando se empieza el noviazgo, y una vez que la persona se relaciona, se casa, ¿qué es lo que pasa cuando se relaciona y se casa? Comienza nuevamente ese amor de casados, la luna de miel, qué precioso, ¿verdad? Y todavía está allí la persona juntos, no quieren despegarse, está preocupado el uno por el otro, y luego vienen los hijos, viene el trabajo, viene la actividad, y en muchos matrimonios, todo aquello que se empezó con gran amor, con gran pasión, comienza a bajar, comienza a quebrantarse ese amor, enfriarse ese amor entre la pareja, y en muchos de los casos en las parejas hay rupturas grandes. Entonces, así quiero compararlo de esta manera: cuando el amor hacia el Señor también se pierde, esa pasión va declinando de tal manera que hay un decaimiento tremendo, y en los matrimonios pasa lo mismo, y ya no es la misma comunicación, ya no hay cartas, ya no hay flores, ya no hay detalles, ya no hay nada. Cuando se pierde eso en el hogar, en el matrimonio, un SOS. Si se pierde la comunicación, la intimidad y todo lo demás, se está perdiendo el amor, se está apagando el amor, se está apagando, porque se puede seguir amando a la persona y se puede estar. Muchas parejas están casadas y les preguntan, llevan muchos años casados. Yo, gracias a Dios, llevamos 25 años casados con mi esposo, pero aún tenemos ese amor, todavía están estas miradas de enamorados. Entonces, esas miradas enamoradas todavía con mi esposo, ¿no? Todavía tenemos esas miradas, esos detalles. Aquí está mi esposo. Tenemos esos detalles y tenemos 25 años casados y damos gracias al Señor, pero siempre hemos mantenido esa comunicación, en esa intimidad, y la comunicación nunca se ha roto. Los detalles de mira, no se pierda esto, de salir, de poder estar con nuestros niños, pero eso no ha apagado lo que todavía hay en nuestro corazón. Pero lo importante es que ese amor y esa pasión que la iglesia ha tenido de Dios no se pierda en nosotros. Esta iglesia se había vuelto indiferente, y hay hogares en los cuales dicen: ¿por qué tú sigues casado? Yo tengo ya 30 años casado, 30 años casada, y todavía sigo casado y me quisiera separar. Y muchos dicen: me quisiera separar, pero yo lo soporto. ¿Por qué? Y te dan el por qué. Porque es mi obligación, porque se sienten obligados por los hijos, porque se sienten obligados por esto y por lo otro. ¿Por qué? Pero la esencia, lo que quiero hablar es que la esencia del amor se ha apagado. Se ha apagado en esas parejas y ya entran en una monotonía diaria. Y muchas veces pasa eso con la iglesia de Cristo, y a esta iglesia le había pasado. Habían dejado a Jesús, la iglesia que había dejado a Jesús. Esta iglesia había dejado a Jesús. Qué fuerte y qué tremendo que esta iglesia tenía muchos trabajos con Dios, muchas actividades, pero ya no estaban con Jesús. Él estaba con ellos, pero esta iglesia no estaba con Jesús, porque había perdido la esencia del amor hacia Dios. Habían perdido su pasión. Ya no era por amor, sino por obligación. Una cosa es hacer las cosas por amor, y otra cosa es hacer las cosas por obligación. Y ellos habían dejado el primer amor. Estaban tan ocupados en actividades que habían dejado al Señor. Habían dejado su oración. Habían dejado su comunión. Ya no era esa novia, ese novio que corría a ver a Jesús en las mañanas cuando le llamaba y le despertaba. Ya no era esa iglesia que corría cuando su Señor le decía: ve y haz esto. Ya no era esa iglesia que caminaba con Él cuando le decía: da 2 pasos y ve, haz aquello que tienes que hacer. Esa iglesia que estaba ardiente porque se abra la iglesia. Esa iglesia que estaba ardiente porque se abra la casa de oración para congregarme. Ya no era esa iglesia que iba y decía: oh,
como dicen aquí, ya es el día domingo, hay que ir a la iglesia. Hoy voy porque yo soy diácono, yo voy porque tengo que estar en la puerta o porque tengo que servir. O yo voy porque es mi labor estar allí. Tengo cargos en la iglesia. Ellos tenían cargos, tenían dones, tenían muchas cosas y el Señor les privilegia por todo aquello. Pero habían perdido su amor hacia Jesús. Habían perdido su primer amor. ¿Recuerdan de los novios que les dije hace un momento? Con mi esposo queríamos vernos a cada rato. Así es cuando venimos a Jesús. La iglesia quiere estar, los hijos de Dios quieren estar en comunión constante con el Señor. Pero tengo contra ti, les dice el Señor, y les demanda el Señor, pero tengo contra ti. La pasión de la iglesia de Éfeso fue reemplazada, quiero decirte, por una religión fría y monótona, una religión mecánica. Habían dejado de amar a Cristo a pesar de que cumplían con su celo inquebrantable de tener el conocimiento de la palabra de Dios, de tener muchas cosas buenas, pero habían perdido algo importante, su relación con Cristo, su pasión personal con Él. La iglesia de Éfeso, por encima de todos sus logros y su arduo trabajo, intolerancia hacia los malos, hacia el pecado, era una iglesia que defendía capa y espada las cosas que estaban mal. Defendían la verdad. Había decaído espiritualmente. Habían enfriado su amor y su pasión por Cristo. Habían perdido su primer amor. ¿Y cómo fue que se manifestó ese decaimiento? Le dice el Señor, ¿cómo? Por tanto, acuérdate, ¿de dónde caíste? ¿De dónde? ¿Por dónde? Ese decaimiento espiritual no fue de la noche a la mañana. Quiero decirte que tuvo un proceso. Y el proceso comenzó cuando de repente comenzó a decaer la pasión por las cosas de Dios. Se perdió el deleite por orar. Se perdió el deleite que antes existía en nosotros de estar, a lo mejor cuando el Señor nos llamaba a las madrugadas, de levantarnos, Señor, unos 5 minutos, y los 10, y los 20, 30, y los 30 se convirtieron en días, semanas. Cuando se pierde ese deleite de orar que antes existía en nosotros, cuando ya no tenemos ni siquiera el momento de los devocionales porque hay que correr rápido al trabajo y hay que hacer tantas cosas o dejar a los niños al colegio, porque hay que ir a comprar al mercado y se deja la oración, se deja la palabra de Dios, ni siquiera abrimos la Biblia cuando antes comíamos sus páginas día tras día. Y sentimos que ya esa palabra a lo mejor no nos hace nada en el corazón, dejamos de que Dios nos hable, hablamos tanto nosotros y no dejamos que Dios nos hable. Y también comienza a perderse la pasión por ir a la casa de Dios. Y ya da igual si vas a un culto o no. Y el diablo es tan astuto que mete la mentira en el pueblo de Dios diciéndole hoy porque estamos confinados en casa y gracias a Dios que tenemos estos cultos online. Pero esto no puede durar para siempre. Quiero decirte que cuando tengas el tiempo de congregarte y todo esto pase, hazlo. Porque muchos hoy están valorando lo que han dejado de hacer. Qué maravilloso que el Señor tuvo que sacudir a esta iglesia, diciéndoles, pero tengo contra ti. Y sacudió y despertó a esta iglesia, pero tengo contra ti. Hoy el Señor nos está diciendo a la iglesia amada, pero ese mensaje es para mí principalmente. Y también sé que es para muchos creyentes que me están escuchando, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tienes buenas cosas, pero has dejado lo más fundamental. La iglesia de Éfeso eran muy celosos, como dije antes, buenos trabajadores para el Señor. Pero todo lo que ellos hacían, como dije hace un momento, lo hacían por responsabilidad, lo hacían por obligación,
pero no lo hacían por amor. Una cosa es distinta, hacer las cosas por amor que por obligación o porque otros me vean. Ahí es cuando se pierde y somos indiferentes cuando Dios nos está llamando y no queremos obedecer, no queremos buscar su presencia. Y una de las cosas que tenemos que tener claras es qué me motiva a mí a servir al Señor, qué me motiva a servir a Cristo. Quiero decirte que las actividades y las obras que tú hagas no pueden ser el sustituto de tu comunión y tu relación con Cristo Jesús. Eso está muy aparte. Nosotros servimos al Señor por amor, pero nuestra comunión íntima con Dios tiene que estar ligada a la oración, nuestra comunión. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios si no tenemos oración? No tenemos comunión. Acuérdate de dónde fue tu decaimiento, porque muchas veces sacamos tantas excusas diciendo, oh, no tengo tiempo, cuando sí lo tienes. Oh, es que no puedo, cuando sí puedes. Y el Señor te ha llamado a hacer tantas cosas para Él. La iglesia, el Señor la llama y le dice, tengo contra ti. A esta iglesia que llegó a ser indiferente, el Señor le dice en el versículo 5, en el versículo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Qué maravilloso, el Señor la llama a hacer las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira lo que el Señor la llama a la iglesia indiferente, a la iglesia que había dejado Jesús. Le dice, quiero que te arrepientas. Quiero que vuelvas nuevamente de ese decaimiento que tuviste. Acuérdate de dónde caíste. Acuérdate, arrepiéntete. ¿Dónde empieza el decaimiento? Muchas veces empieza con el corazón, porque es donde Dios quiere avivar. Hoy, gracias a Dios, Él está avivando a muchos corazones que habían decaído en oración, que habían decaído en buscar a Dios. Antes eran los primeros que oraban, ayunaban, buscaban a Dios y dejaron todo aquello por las actividades. Se sumergieron tanto en actividades, pero no se sumergían en la presencia de Dios. Hoy es importante que nos sumerjamos más en la presencia de Dios y luego sumergiéndonos más en la presencia de Dios es donde vamos a tener ese avivamiento en nuestro corazón, porque quiero decirte que el avivamiento empieza por tu corazón, empieza con la búsqueda que tú tienes con Dios. Y a medida que tú busques a Dios, Él va a avivar tu vida. De tal manera que el Señor nos dice a nosotros, arrepiéntete pues y piensa, vuélvete y haz las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Las que tú antes hacías cuando recibiste a Cristo. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué dejaste de hacer? Cuando tú conociste a Cristo y vino y dicen muchos, uy, hermano, no pierda su primer amor. Ni tú ni yo tenemos que perderlo jamás. ¿Qué es aquello que has dejado de hacer? Vuelve a hacerlo. Por eso dice, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si antes evangelizabas mucho y ya no lo haces nada, pues tenemos que volver a hacerlo. Que a lo mejor antes visitábamos a los enfermos, pues volver a hacerlo, porque antes teníamos esa pasión por hacerlo. Tenemos que pedirle perdón a Dios y que vuelva nuevamente esa pasión por Cristo a nosotros. Volver a empezar lo que antes hacíamos para el Señor. El que quizás antes enseñaba y dejó la Biblia a un lado y ha dejado de instruirse, nuevamente comience a hacerlo. Si alguno a lo mejor tenía un don de alabar, para cantar, para tocar y lo dejó a un lado, vuelve a tomar nuevamente aquello que dejaste. Aquello que dejaste hace un tiempo. Si tú servías con amor a la iglesia y ya no lo estás haciendo porque te pasaron tantas cosas. Y mira, esto va poco a poco, el proceso va poco a poco de decaimiento espiritual. De tal manera que se van viendo tantas cosas y quizás te vas desencantando porque miras al hombre y no has mirado a Jesucristo. Cuando tú miras al hombre vas a tener un gran problema. Porque el hombre, nosotros los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos imperfecciones. Pero si tú miras a Jesús, si miras a Él, vas a seguir adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú pones tu mirada en Él, pues vas a seguir adelante aunque te vengan muchas cosas. Y vas a amarlo solo a Él.
Sabe, hace muchos años, cuando yo era muy jovencita, hace muchos años atrás, y yo decía al Señor, ¿y esta es la iglesia de Cristo? Esta es la iglesia de Cristo. Y miraba una cosa, miraba otra. Y yo decía, esta es la iglesia de Cristo. Era muy nueva en el Señor. Era muy nueva en el Señor. Tenía un año, 2 años, pero el enemigo me dio tan fuerte y tan duro que de afuera comenzó a tratarme el enemigo para que yo volviese al mundo. Y como vio que no pudo de la parte de afuera, pues comenzó a usar a misma gente que estaba fría con Dios. Y yo decía al Señor, ¿esto es Cristo? ¿Esto eres tú? ¿Esta es la gente que muestra la iglesia? ¿Esto es? Yo lo decía. Y un día orando, el Señor tuvo que hacerme entender y me dijo el Señor a mi corazón, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo el Señor, habló a mi corazón y me mandó a Hebreos y me habló acerca de este texto puesto en los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y me dijo, ¿a quién has mirado, Patricia? El Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿a quién has mirado, Patricia? ¿A quién? Si tú has mirado al hombre, estás muy equivocada porque tiene fallos y errores. Pero si tú me miras a mí, yo jamás te fallaré. Amén. Fue lo que me dijo el Señor a mi corazón, a mi vida. Me dijo, si tú pones la mirada en los demás, todos te van a fallar. Pero si tú me miras a mí, jamás, jamás te fallaré. Amén. Y me dijo, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde has puesto tu mirada? Y le dije, en ti, Señor. Entonces tienes que seguir adelante. Amén. Y seguí adelante, hermanos. Han venido muchos oleajes muy fuertes durante muchos años. Han venido muchos oleajes fuertes, pero me he mantenido en el Señor buscando su presencia. Y he visto que Él jamás me ha fallado. Mire, muchas personas me han dado las espaldas, muchas personas me han hecho muchas cosas. Pero quiero decirle que Jesús jamás me ha hecho mal. Más vale, Él me ha ayudado en todos los momentos de nuestra vida. Y muchas veces nosotros fallamos, los seres humanos fallamos. Y puedo entender que nosotros como humanos fallamos. Yo fallo, todos fallamos. Yo fallo, mi esposo falla, todos fallamos. Pero tenemos que entender que tenemos que mirar a Jesús. Y cuando muchas veces la iglesia mira a los hermanos, quiero decirte que todos tienen fallas. No vas a hallar a ningún perfecto. Porque el único que es perfecto es Jesucristo. Igual las iglesias. Cada una de las iglesias tenían cosas que elogiar, otras cosas malas, pero en todas el Señor les llama la atención. En todas las iglesias que estaban malas y las iglesias que estaban un poco descarriadas, el Señor dice, pero tengo contra ti, algo tenía contra ellas. Amén. Menos en 2, como hemos hablado, Filadelfia y Esmirna. Pero el Señor les llama la atención a las congregaciones. Y les dice, recuerda por tanto de dónde caíste y vuélvete y arrepiéntete, vuélvete, si no quitaré el candelero de su lugar. Es importante que busquemos porque no vamos a hacer influencia después para otras personas. No vamos a hacer influencia para otras personas. Así que es importante que nosotros busquemos. La iglesia de Esmirna, sí, la iglesia de Filadelfia. Nosotros busquemos la presencia de Dios. Así que busquemos su presencia porque Él nos está llamando. Así que no permitas que tu corazón cambie. Si estás haciendo todas las obras que empezaste desde el principio, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si este mensaje ha tocado tu corazón y has dejado de hacer las primeras obras y tienes como este alto listón que hemos leído, gloria a Dios, y que ha sido probado, Dios ha obrado en tu vida, el Señor te llama nuevamente a que vuelvas a las primeras obras y volvamos al primer amor. ¿Qué quiere decir? A las mismas obras que el Señor nos llamó a hacer cuando le conocimos. A la misma comunión íntima. Vuelve a orar, vuelve nuevamente a buscar al Señor. No saques excusas, porque el Señor conoce nuestros corazones. A todo el mundo podemos engañar, pero menos a Dios. A Dios no le podemos engañar. Y el capítulo 2, versículo 7, termina diciendo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira lo que el Señor dice, al que venciere. Si tú vences, tendrás recompensa.
Pero es necesario primero arrepentirse y volverse a Dios, a las primeras obras, para que puedas tener derecho al árbol de la vida. Dice la palabra de Dios que allí Él está, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así que ese tesoro sea Jesús, y que podamos nuevamente hacer las cosas por amor y no por obligación, no porque el pastor, la pastora te lo pida, sino porque tú de verdad le amas. Si en verdad no puedes llevar un cargo, no puedes a lo mejor tener una responsabilidad en la iglesia porque dices, esto que me han dado a trabajar no es lo mío, pues sé sincero y habla, pero no te dejes quemar por todas estas cosas. No te dejes quemar, sé sincero y di, mira, yo no tengo esta vocación para estar trabajando en este departamento. Entonces puedes decirlo, no te sientas obligado a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira tu corazón. Hazlo por amor y no por obligación, porque si lo haces por obligación o por responsabilidad, te vas a quemar. Aquí dicen, estoy quemado. Después de tantos años trabajando, le preguntas a alguien en la cocina, tantos años trabajando, el que ama la cocina, qué bueno, pero tantos años trabajando allí y si quizás no es la vocación que tiene, pues, y el lugar donde está, pues se va a sentir quemada la persona, ¿verdad? Por no hablar, por no decir, por no buscar otra cosa que quizás pueda tener otro talento, ¿no es cierto? Pueda tener otro talento para poder trabajar. Amén. Entonces es importante, no te sientas obligado, tienes que ser sincero con Dios, primeramente con Dios y luego con el resto. Y buscar la presencia de Dios. No dejes de trabajar también en la congregación, no dejes de trabajar para el Señor, pero sobre todo quiero decirte que no pierdas, no sustituya las actividades que tú haces en la iglesia por la relación con Cristo, no las sustituyas por la oración, no sustituyas nada de estas cosas. ¿Sabes por qué? No las sustituyas, no sustituyas las actividades que tú haces con la comunión que debes de tener con Cristo Jesús. Este ha sido el mensaje hoy de la palabra que lo tenía en mi corazón, la iglesia que dejó a Jesús. Que no seamos esa iglesia, Amén. Que deja a Jesús, sino que volvamos nuevamente a ese primer amor, que volvamos nuevamente a las primeras obras. Qué bueno que hoy el Señor ha despertado la iglesia en general. Muchas iglesias, pues hoy los que no oraban, pues están orando como nunca. Y sabes qué hermoso es que el Señor está tocando las vidas, está tocando las iglesias, está tocando corazones de personas que se apartaron, que se alejaron de Dios y que hoy pueden decir, Señor, te necesito. Hoy pueden decir, perdóname porque te dejé, te abandoné. Así que en esta hora quiero que ores conmigo y que si es tu caso, puedas decirle, Señor, ayúdame a volver nuevamente a las primeras obras. Y vas a ver que cuando pongas tu corazón Amén, para buscar Jesús. A Dios, se va a producir un gran avivamiento, porque el gran avivamiento comienza contigo, comienza contigo en tu corazón cuando tú buscas a Dios. Y va a empezar ese gran avivamiento en tu corazón y eso va a ser un fluir para otras personas. Así que el Señor avive nuestras almas y nuestras vidas en su presencia. Oremos. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en mi corazón he visto tu gracia, tu perdón, tu amor, Señor, tu misericordia, tu compasión. Señor amado, has extendido ese manto de misericordia en mi familia, en mi casa. Gracias porque estamos viendo tu gloria. Gracias porque estás escuchando nuestro clamor, escuchas nuestra súplica. Gracias porque tú, Señor, Amén, nos hablas, nos amas. Porque tú dices, tengo contra ti y nos demandas, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor, ayúdanos, Padre, a volver nuevamente, a buscar tu presencia como nunca antes, Señor. Amén. Que nuevamente volvamos a ser esas personas enamoradizas, con pasión, con amor, Padre, total hacia ti. Que no perdamos, Señor, ese amor, esa pasión por ti, Padre Cristo. Ayúdanos. Fortalece a tu pueblo y a aquellos que han sido llamados y tocados por tu Espíritu Santo, que puedan buscar tu presencia en esta tarde, que nuevamente puedan ser restaurados, que no sea la iglesia que te dejó, que no sea la iglesia indiferente, sino que sea la iglesia que busque nuevamente tu presencia.
porque tú nos llamas a que volvamos Amén, nuevamente a Jesús. las primeras obras, Gloria porque al tú Señor. eres celoso de nosotros. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a aquel que necesita en esta hora ser restaurado. Levanta, Señor, y trae restauración en aquel que Amén. necesita ser restaurado en esta hora. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, en ese poderoso nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, amado Señor, porque tú estás con tu pueblo y ministras a tus hijos. Envía ángeles, Señor, Amén, ministradores Jesús. en cada casa, en cada lugar. Ahí envía Tu ángeles Espíritu Santo ministradores, ministre, Espíritu ministros de Santo. fuego, Señor. Envía, Padre, y limpia, Señor, los corazones a través de tu Espíritu Santo, que necesitan ser purificados y limpios. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día a quién tenemos que seguir. Y es a ti, Jesús. Te damos gracias en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Bueno, ya tarde. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de la palabra de Dios, el tiempo de alabanza, el tiempo con el cual hemos estado con vosotros. Saludamos a los hermanos que han estado, a los hermanos que han estado conectados también con nuestras vidas. Está la hermana, el pastor Cristian Pérez también, que ha estado con nosotros también desde Palma de Mallorca. Nuestra hermana también Gallardo, que ha estado de Palma de Mallorca. Hay algunas cosas, saludos que salen y otros no. Alexis, mi hermana Patricia Rea Paz, mi hermana Jenny, mi hermana Blanca, que el Señor le bendiga, mi hermana Dora Chomaidán, hermano Patricio, a todos un caluroso saludo, a todos los hermanos que han estado conectados, la hermana Rosario Pardo, que el Señor me la bendiga grandemente y siga trayendo ese óleo de sanidad, la hermana Carolina también, la hermana Carolina, que el Señor le bendiga en esta mañana, hermana Jenny Piguave desde Londres también, mi hermana Giovanna, González, que el Señor le bendiga, mi hermana Giovanna también, bendiciones, pastor Cristian Pérez, un abrazo para su familia pastoral, bendiciones, pastor. Margarita También, Gallardo. Señor, nuestra hermana Margarita Gallardo también, que Dios Saludos les a la bendiga. hermana. Mi hermana María Cuña desde Ecuador, pues ahí Saludos, está hermana mañana. María Cuña desde Bendiciones, Ecuador. estamos orando por vuestra familia, estamos Saludos a orando la por las hermana María. familias. Amén, saludos para todos los que nos han enviado sus saludos también, bendiciones. Gloria a Jesús, desde Bolivia también nuestra hermana Luz Pérez también Quevedo. Amén. Que el Señor me la bendiga y todos los hermanos que también se están conectando, se han conectado en esta hora. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Y también, pues, del otro lado del mundo, los que van a estar viendo más tarde esta transmisión nuevamente, porque la vamos a volver a retransmitir a los que van a escuchar la palabra de Dios y van a estar también con nosotros. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Amén. Así que bendiciones para todos y Dios mediante, pues estaremos también el día miércoles, si el Señor lo permite, y vamos a estar buscando también la presencia de Dios en nuestras casas, orando por nuestra familia. Seguimos orando por las necesidades que hay y que sobre todo este tiempo que estemos en casa podamos reflexionar de lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. De lo que el Señor quiere hablarte a ti, amado hermano, amado hermana en la fe. Lo que el Señor quiere hablarte a ti, amado amigo. Busca a Jesucristo, porque Él es el único camino a la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones. Bendiciones, amado hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Saludos. Bendiciones. Con ustedes los pastores aquí. Bendiciones. Bendiciones. Eh.